Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este día, gracias por este tiempo de poder reunirnos para alabarte, adorarte, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nosotros, Señor. Padre, qué bueno es poder venir cada domingo a tu casa para alabarte, para exaltarte, para encontrarnos como familia, como cuerpo de Cristo, Señor, para adorarte, para alabarte y para recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios bueno y te agradecemos porque tu Espíritu Santo está obrando en nosotros tu buena y perfecta voluntad, enseñándonos tu palabra, hablándonos de tu palabra, mostrándonos tu palabra, Señor. Y nos alegramos y nos gozamos por ello, porque sabemos que tú no nos has dejado solos, sino que estamos contigo en todo momento. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios es bueno. Estamos haciendo algunos cambios, pero Dios está obrando siempre su buena y perfecta voluntad. Amén. Estamos hablando acerca de que el justo vivirá por la fe y ya tenemos buen tiempo hablando sobre este tema. Ya hemos enfatizado mucho el versículo que estamos hablando constantemente como punto de inicio. Y hoy día vamos a tomar un tema muy importante que con la ayuda del Espíritu Santo deseo que ustedes puedan dar esos pasos que necesitamos para que nuestra vida vaya a un nivel mayor, para que podamos nosotros afirmar nuestra vida en la fe que tenemos en el Señor, como obviamente estamos tomando el tema que justo vivirá por fe, justamente nuestra fe tiene que ser afirmada cada día. Amén. En Romanos capítulo 1, verso 17, la palabra nos dice claramente que de hecho dice, ¿no?, que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Es por eso que enfatizamos mucho este tema de la fe, porque nuestro caminar con Dios es un caminar de fe. Nuestra vida con Dios es una vida de fe. Y la vida de un cristiano es una vida de fe. Por lo tanto, la fe es un elemento principal, ¿no?, dentro de nuestra vida como cristianos. No solamente es venir al Señor para pedirle por mis necesidades, no solamente es acercarnos al Señor para que me ayude en algún momento de necesidad que tenga o de alguna urgencia, sino es acercarme a Él porque yo creo que Él existe. Por eso Pablo, perdón, el escritor de Hebreos decía, ¿no?, en el capítulo 11, ¿no?, que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él le hay o que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. O sea, Dios espera y anhela que nosotros nos acerquemos a Él sabiendo que Él es un Dios real, que Él es un Dios que existe, que Él es un Dios, no es una imaginación, no es una ilusión, no es una fantasía, no es algo místico, es algo real. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa seguridad de que mi Dios es real. En este mundo la gente está colocando a Dios como una imaginación más de cualquier otra cosa o ilusión que pueda tener el mundo. Y lamentablemente el misticismo está llegando de una manera tan fuerte que hace como que si Dios fuera uno como ellos, pero Dios es inigual. Dios no se compara con nadie. Nuestro Dios es único. Amén. Por eso que dice que nuestra fe proviene, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, y dice, ¿no? Tal como está escrito, ¿no? El justo vivirá por la fe. O sea, Dios nos ha dado un título, hermanos, que somos justos, y como justos vamos a vivir por la fe. Y si nosotros tenemos claro esta verdad de la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a caminar cada día nuestra vida cristiana confiados en que nuestro Dios está obrando y haciendo su buena y perfecta voluntad. Amén. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos hablando, y hemos empezado justamente a hablar en este tiempo acerca de los enemigos de la fe. Amén. Se me perdió el mouse. Entonces, estamos hablando una fe bajo ataque. Le decía justamente como justos nosotros vivimos por fe y nuestra fe obviamente es la base de nuestra existencia, ¿no? Porque nosotros vivimos por fe. Entonces, nuestra fe, el enemigo quiere destruir nuestra vida. ¿Y cómo va a destruir tu vida? Va a destruir cómo atacando tu fe. Por eso que nuestra fe está en constante ataque. Constantemente el enemigo está de una u otra manera queriendo destruir nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Quitándote la fe. ¿Y cuáles son esos elementos que utiliza el enemigo? Vimos ya la vez pasada muchos, vamos a repasar algunos de ellos. Pero primero vamos a ver qué dice Juan 16:33, ¿no? Dice la palabra del Señor. Me fue el mouse de la cabeza. Dice,
Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Dice, ¿no? Aquí en el mundo, dice el Señor, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Es importante, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo de conflictos, un mundo de aflicciones, un mundo donde hay muchos problemas, ¿no? Tanto externos que vienen de afuera hacia nosotros, tanto el medio donde estamos viviendo, pero también muchos problemas personales internos en el corazón, en la mente, en el alma de nuestro ser, en nuestro propio cuerpo que se levantan contra nuestra propia vida, con nuestra fe. Por eso que el Señor decía, yo sé que en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero que decía, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esa verdad, hermanos, que de que Jesucristo venció al mundo, nos anima a nosotros para que podamos estar firmes en la verdad que hemos creído en Él. Y cada vez que nosotros caminemos en esta verdad, vamos a darnos cuenta que Dios está allí de nuestro lado. Amén. Por eso que estamos viviendo. Estos son los enemigos de la fe que hemos estado hablando ya la vez pasada. Uno de ellos es la preocupación, el otro es el miedo y el temor, ¿se acuerdan? ¿No? Todos estos enemigos que hemos estado viendo ya, hermanos, todos nos atacan de una u otra manera. La preocupación, el miedo, el temor, la duda, la incredulidad. La semana pasada hablamos acerca de la ansiedad. Y la ansiedad realmente es un mal de este tiempo. La gente es muy ansiosa, se estresa mucho, se apasiona mucho, tiene mucha, digamos, desata mucha energía y a veces eso hace que entren en situaciones muy ansiosas. Y mucha gente va al suicidio por eso. Mucha gente hace cosas locas por causa de la ansiedad. Mucha gente no sabe tomar tiempo, paciencia, no sabe esperar, quiere todo ya, ¿no? Entonces, todos estos enemigos de la fe, hermanos, han estado atacando nuestra vida y siguen atacándolo a medida que nosotros lo permitamos. Por eso que cada tema que estamos tratando durante todo este tiempo de las prédicas los domingos, estamos ayudándole para que usted pueda cómo salir de esas circunstancias. Y mi mayor deseo es que usted pueda ir dando esos pasos de fe, que la preocupación no sea parte de su vida, que el miedo y el temor ya no sean parte de su vida. Usted sea una persona firme, segura en el Señor. Si vienen circunstancias en su vida, no tiene por qué tener miedo ni temor, porque su Dios está con usted. Dice que el frío va a ser cada vez peor en este tiempo. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Ahora qué hacemos? No, Dios es quien va a proteger nuestra vida. Amén. La duda, no tenemos por qué dudar. No tenemos por qué ser incrédulos. Nosotros somos creyentes. Entonces, ¿cómo a veces dudo? ¿Por qué a veces tengo incredulidad? Entonces, Dios nos va a ayudar a través de su palabra y a través de estas enseñanzas que he estado compartiendo, cómo usted puede estar firme, ¿no? En su vida como cristiano. Y luego viene la ansiedad, ¿no? Que hablamos la semana pasada, ¿no? Que muchas veces la ansiedad te va a robar y va a traer a tu vida cosas que no te convienen. Por eso tenemos que soltar la ansiedad, dejarlo fuera de nuestra vida. Pero hay un punto muy importante entre todas las cosas que, dentro de todos estos enemigos que el enemigo nos ataca, que hay uno que va directamente a un punto donde es una gran batalla, es una gran lucha, ¿no? Y ese es justamente tu mente. Y esta mañana vamos a compartir acerca de renovemos nuestra manera de pensar. Amén. Renovemos nuestra manera de pensar. Nosotros hemos leído ya siempre este texto en Romanos capítulo 12, verso 2. Si usted tiene su Biblia, vaya allí. Romanos capítulo 12, verso 2. Y nos va a hablar acerca de este problema que está pasando, ¿no? La iglesia del Señor. Un ratito. Acá nos quedamos. Oh, 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 ya. Bien. Entonces, estos enemigos que quieren atacar nuestra vida, hermanos, son enemigos que normalmente van a ir con un solo propósito. ¿Saben cuál es el propósito del diablo, hermanos? Es destruir nuestra vida. Y él va a atacar un punto muy importante que es nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar, hermanos, es algo que realmente está golpeando fuertemente a la iglesia del Señor. La manera de pensar a veces hace que la gente pueda acostumbrarse, ¿no? Acomodarse, ¿no? Cambiar la palabra o, digamos, modificar la palabra o de repente obviar algunos puntos de la palabra a fin de que yo pueda seguir conforme a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Y no nos damos cuenta que la manera de pensar nos está llevando a perder lo mejor de Dios. Por eso que Pablo, cuando sabiendo la realidad de la iglesia y la necesidad de que cambien su manera de pensar, le dijo a los romanos en capítulo 12, verso 2, le dijo, no te conformes a este mundo, sino renueva, ¿no? Tu vida, ¿no?
por la manera de pensar. Amén. Ok. Dice Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual. Escuchen, dice, no se amolden al mundo actual. Esta es en la versión Nueva Traducción Viviente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, el Señor quiere que nosotros no nos estanquemos en nuestra forma de vivir. Si estamos cansados de cómo estamos viviendo, si ya no nos gusta la forma como vivimos, justamente dice, no te amoldes al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Pero ¿cómo yo lo voy a entender eso cuando yo cambio mi manera de pensar? Renuevo mi manera de pensar. Cuando yo dejo de estar pensando como este mundo piensa, o yo me pongo en la fila para pensar o actuar como el mundo está pensando y actuando en este tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cada día ir moviéndonos como Dios quiere que nosotros vayamos, en una vida totalmente diferente. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos hoy día a hablar un poco más acerca de qué cosa es el pensar bien y el pensar mal. Pero qué importante saber, hermanos, que cuando nosotros empezamos a leer las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos va a llevar siempre a que nosotros nos afirmemos en ella. Amén. Por lo tanto, nosotros somos lo que pensamos, hermano. Tú no eres lo que haces, tú eres lo que piensas. No nos damos cuenta a veces, pero nosotros pensamos algo para hacerlo. No lo haces por hacer, de casual, no, se me salió, no, lo haces porque lo estás pensando. Por eso que Pablo habla acerca de justamente esto, el pensar bien y el pensar mal. Es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que cuando el enemigo quiere atacar nuestra vida, cuando el enemigo quiere traer la preocupación, quiere traer el miedo, el temor, la angustia, la duda, la incredulidad, lo va a hacer a través de una palabra, lo va a hacer a través de un pensamiento. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros damos lugar a que el enemigo empiece a trabajar en nosotros, en nuestra mente, ¿no? Y él empieza a trabajar allí. Y nosotros necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué ocasiona esta forma de pensar? ¿Qué causa nuestra mala manera de pensar? En primer lugar, amados hermanos, es que tú desconoces las escrituras. Nosotros vivimos, cuando llegamos al Señor, tenemos una forma de pensar. Sabemos o sea, tenemos ya una forma de pensar. Y al no escuchar la palabra de Dios, al no escudriñar las escrituras, al no renovar nuestra mente por la palabra de Dios, entonces nuestra forma de pensar de nuestra vieja manera de vivir nos va a arrastrar. Y a veces las cosas del Señor no van a funcionar. Y no es que Dios esté fallando, no, Dios no puede fallar. Lo que falla es que nosotros estamos pensando mal. Por eso dije que tú eres lo que piensas. Si tú piensas mal, vas a recibir lo malo. Si tú piensas bien, vas a recibir lo bueno, ¿no? El otro punto es no saber, amados hermanos, que ahora somos nuevas criaturas. ¿Qué ocasiona que un cristiano piense mal, que esté en una actitud contraria a la palabra de Dios? Es que no se da cuenta que has nacido de nuevo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, entonces nuestra vida, amados hermanos, debe ser diferente. Porque la Biblia dice que hemos nacido nosotros de nuevo, hemos nacido del agua y del espíritu, ahora vivimos de una manera diferente. Mucha gente dice, pero ¿cómo voy a vivir la vida? Claro, primero tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas pensar los pensamientos de Dios, para que puedas imaginar o darte una idea de cómo es el reino de Dios. Pero si tú no has nacido de nuevo, no vas a tener esa lucidez de verlo. La Biblia dice que las cosas se interpretan de dos formas. De la forma carnal, vas a interpretar las cosas de una manera carnal, pero de la manera espiritual vas a recibir las cosas del espíritu. Cuando una persona no nace de nuevo, está viviendo de una manera carnal. Por eso que no entiende la palabra de Dios, no comprende, piensa que pensar de esa manera es lo correcto. Y mucha gente piensa, dice, no, así debe de ser, y no es que así debe de ser. Tú tienes que estar seguro si lo que estás pensando es de acuerdo a lo que dice Dios o de acuerdo a lo que ha decretado o establecido o está siguiendo la corriente de este mundo.
cómo estás viviendo? Y es importante que nosotros sepamos que tenemos que, obviamente, conocer las escrituras sin hacer de nuevo. Y otra razón por la cual la persona vive de una manera, digamos, pensando mal, es que está rodeado de un sistema de vida a través de sus familiares, sus vecinos, amigos, la radio, la televisión, el periódico y ahora el internet y las redes sociales, con información totalmente contraria a la palabra de Dios. Y ya escuchas una noticia por acá, ya escuchas otro videito por acá, ya ves por allá otra noticia, y empiezas a informarte o llenar información, palabras a tu vida, y que traen a tu mente un pensamiento que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces estás viviendo alejado del Señor, ¿no? Segundo es la forma como estás acostumbrado a vivir, nuestras tradiciones, nuestros ritos, nuestros paradigmas. ¿Cómo has estado viviendo hasta antes de aceptar a Jesús? Y tú tratas de seguir viviendo la vida cristiana con ese tipo de pensamientos, con esa forma de ver, de pensar, de actuar, de reaccionar, ¿no? Y muchas personas, amados hermanos, su mente aún está todavía como que trabada porque está viviendo en base a sus costumbres y tradiciones. Yo la vez pasada me quedé un poco asombrado cuando estaba por la sierra selva ya, ¿no? Donde los hermanos cristianos aman la palabra, aman a Dios, alaban a su Dios con todo su corazón, pero aún mantienen sus tradiciones. En cuanto al noviazgo, ellos tienen una forma, ¿cómo es el noviazgo? No es como de acuerdo a lo que dice la palabra, sino ellos mantienen sus tradiciones. Y muchos jóvenes se sienten a veces decepcionados porque dicen, ¿cómo puedo hacer yo eso? Y a veces se apartan de sus familias, ¿no? Porque las tradiciones familiares, la costumbre del pueblo, la zona por donde viven ellos, es de una manera que ellos tienen que vivir de esa manera, pero la Biblia no dice eso. Y ellos tienen que ir aprendiendo a cómo cambiar su manera de ser. Por eso que, amado hermano, ¿qué cosas estás trayendo de tu vieja manera de vivir? ¿Qué costumbres, qué ritos, qué paradigmas, ¿no? ¿Qué tradiciones tienes, ¿no? Son cosas que a veces nos mantienen atados a nuestra vieja manera de pensar. Y otra causa de nuestra mala manera de pensar es las malas experiencias que hemos tenido. A veces las vivencias que hemos tenido en nuestra vida cotidiana nos marcan, ya sea porque de repente si yo en esa esquina vi que están robando, ya no voy por esa esquina porque ahí roban. ¿No? O porque a mí de repente me tropecé en la esquina y me caí, entonces no, ya no voy por ese lado, entonces si yo empiezo a tener mis experiencias, van a marcar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Si por ejemplo va a venir una situación, yo sé que es así, entonces mi forma de pensar respecto a esa situación por la experiencia que he tenido, va a ser que yo actúe de esa manera. Y todas estas cosas, amados hermanos, son cosas que mucha gente en este tiempo, siendo cristianas, aún están viviendo con una mala manera de pensar. Pero es importante que nosotros no nos podemos quedar ahí. Ahora, si nosotros estamos en esa condición, hermanos, tenemos que empezar a cambiar, porque va a traer malas consecuencias. Y la primera consecuencia que va a traer, lo vemos en Mateo 7, 20 y 23. Mateo 7 nos dice, ¿no? De que Jesús hablando dijo, ¿no? Que cuando una persona empieza a vivir de esa manera, en su corazón va guardando todas esas cosas. Y su corazón no está siendo transformado. Por eso decía en la palabra de Dios, dice así, ¿no? Y luego añadió el Señor, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, las calumnias, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro de la persona y contaminan a los demás. Por eso, amados hermanos, qué importante es nosotros liberarnos de esas viejas maneras de pensar, liberarnos de esa vieja manera de vivir. Pablo decía, despojémonos pues del viejo hombre que está acostumbrado a vivir conforme a la vieja manera de vivir y vistámonos ahora del nuevo hombre que es Cristo Jesús, el cual nos ha hecho libre para vivir una vida conforme Dios quiere que vivamos. Entonces necesitamos cada día nosotros, amados hermanos, afirmar nuestra vida en base a la verdad de Dios. Amén. Otra razón que no es conveniente, no nos conviene vivir con malos pensamientos es que nos va a generar en nosotros incredulidad. No vas a creer al Señor.
Sin darte cuenta, tu manera de pensar va a limitar el poder de Dios. Hermano, tienes un problema, sí, yo tengo que solucionar el problema, buscar dónde, pero Dios te puede ayudar. No, 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 yo tengo que ver la forma. Y no crees que Dios puede ayudarte. ¿Por qué? Porque tu mala manera de pensar piensas que debe ser de esta manera. Y así tiene que ser solamente. Pero no, Dios tiene, amados hermanos, diferentes formas como ayudar a las personas y nosotros tenemos que creer y confiar en Él. Pero una mala forma de pensar nos limita. Otro punto es que cuando tú piensas mal de Dios vas a dudar de Él. Vas a dudar que Dios no te puede suplir tus necesidades. Vas a dudar de Dios que Dios puede venir a ayudarte esta vez. Porque como te pasó algo la vez pasada, igual ahora te puede pasar lo mismo. Ah, si ya te estornudaste, entonces, ay, ahora te tienes que estar enfermo. Y empiezas tú a dudar que Dios puede obrar en tu vida y sanarte en todo momento. Eso también te genera temor. Otro resultado de tu mala manera de pensar es que va a traer temor a tu vida. Si usted nota, son casi todos los enemigos que ya hemos estado hablando. Qué importante que por tu mente es como la puerta para que pueda ingresar o no ingresar esos enemigos que pueden atacar tu vida, ¿no? También te va a traer miedo, ¿no? Y obviamente un mal pensamiento te va a desmotivar, te va a quitar las ganas de vivir, te va a quitar las ganas de hacer algo, porque estás pensando que así no va a funcionar. Y si dices que no va a funcionar, no va a funcionar, pues no va a funcionar, porque estás confesándolo con tu boca, que no va a funcionar. Pero Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivas de una manera diferente. Dios quiere que vivas de la mejor manera. Por eso que el Señor quiere cambiar tu manera de pensar. Y ahora vamos a ver cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Ya vemos acá en este texto bíblico, en Romanos capítulo 12, verso 2. Pero antes de llegar acá, quiero que veamos algo muy importante en lo que dice el Salmo 139, verso 23 y 24. Si pueden acompañarme ahí un ratito, Salmo 139, verso 23 y 24. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad. El Señor sabe cuáles son nuestras debilidades. El Señor sabe cuál es tu pecado. El Señor te conoce. Sabe cuál es la intención de tu corazón. Él lo sabe. Tal vez tú dirás, no, pero yo no lo pienso, ni lo muestro, ni lo expreso. No, pero Él sabe lo que hay en tu corazón. Y el Salmo 139, verso 23, 24, miren lo que dice. El salmista hablando le decía, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Hermanos, para que si queremos realmente cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que acercarnos al Señor de todo corazón. Tenemos que clamar al Señor para que nos ayude. A veces nosotros no queremos. Tal vez hay un momento, sí, yo quisiera dejar esa cosa, que ya no quisiera pensar así, pero la costumbre, la rutina, el querer que nosotros podemos hacerlo, nos impide y no, y nos tropezamos y volvemos a caer en la misma piedra. Pero Dios quiere que tú te acerques a Él confiadamente, porque el Señor está ahí, amado hermano, para descubrir lo que realmente nosotros tenemos que dejar de hacer. Tenemos que cambiar nuestra vieja manera de vivir. El Señor lo sabe, pero tenemos que acercarnos a Él. Porque Él quiere sondear tus pensamientos, ponerte a prueba, ¿no? Fíjate si estamos caminando por un buen camino o mal camino. A veces dice mucho, el hombre piensa que sus caminos son caminos de bien, pero no sabe que esos caminos lo llevan a la muerte. Por eso que tenemos que nosotros siempre poner nuestra mirada en el Señor, porque el Señor nos va a guiar y nos va a llevar a que nosotros podamos no solamente recibir la oportuna ayuda, sino sacar todo lo malo de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren sacar todo lo malo de ustedes? No dejar un poquito, no, todo. A veces nosotros, cuando nos convertimos al Señor y empezamos a dejar cosas que de repente sabemos que no son buenas y lo vamos dejando. Pero hay algunas cosas que aún lo mantenemos, como que, bueno, esto todavía lo puedo por un tiempo, Señor, puedo santificarlo y quiero tenerlo ahí. Pero el Señor dice, no, quita todo. Y es importante ahí que tenemos que aprender a obedecer al Señor. Porque si no lo hacemos, vamos a caer simplemente, vamos a dejar ser llevados, ¿no? Por el enemigo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 11, la palabra del Señor nos dice de esta manera.
En efecto, dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, dice, nadie conoce los pensamientos de Dios sino quién, el Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu del Señor conoce tus pensamientos. O sea, si tú quieres saber exactamente cómo cambiar, tienes que acercarte a Dios en primer lugar. Póstrate delante del Señor, ora, dile, Señor, muéstrame lo malo que estoy. Hay cosas que son evidentes, es cierto. De repente yo reniego mucho, de repente yo estoy pensando mal siempre, de repente tengo malos pensamientos siempre. Bueno, ya son cosas normal que uno lo sabe. Pero hay otras cosas que están enraizadas en tu corazón y Dios no quiere que haya nada malo en ti. Y a veces nuestros pensamientos están allí, pensamientos de mal y no de bien, ¿no? Y Dios quiere quitarlos. Por eso dice, el Espíritu del Señor va a escudriñar tu espíritu y va a quitar todos esos malos pensamientos. Amén. Entonces, después que nos hemos acercado al Señor, vamos a darnos cuenta que necesitamos lo que dice Romanos 12, que no puedes amoldarte a esta forma de vida. No puedes seguir pensando como estás pensando. No te amoldes a este mundo actual, sino que tienes que ser transformado mediante la renovación de tu mente. Es importante que tu mente, tus pensamientos sean transformados. ¿Para qué? Para que puedas comprobar lo que Dios tiene para ti. Amén. Por eso dicen, no se amolden a este mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿No? ¿Cuántos queremos nosotros conocer la buena voluntad de Dios? La perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, en Efesios capítulo 4, verso 23, en la nueva traducción viviente, la Biblia nos dice de esta manera, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y sus malas actitudes. Es importante, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y cuando hablamos de renovar nuestra manera de pensar, estamos hablando acerca de qué? De arrepentirnos. Por arrepentirse no es, a veces uno lo toma como una mala palabra. No, para que no te arrepientas, nosotros no nos arrepentimos. No, no, el arrepentimiento marca, hermanos, un cambio de dirección en tu vida. Arrepentirse es que si yo tomo un carro para irme al norte y me equivoco, tomo el carro que se va al sur, arrepentirme y decirme un momento, voy a parar bajo de este lugar porque yo voy hacia otro lugar y tomo el lugar, el bus correcto para ir al lugar donde yo voy. Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar tu manera de ser. Arrepentirse no es vivir simplemente por vivir, sino es decir, sí, me estoy equivocando, estoy actuando mal, voy a cambiar. No es simplemente dejar de hacer algo, sino voy a cambiar lo que estoy haciendo. Por lo tanto, el arrepentimiento nos va a llevar a cambios que van a transformar nuestras vidas. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a saber claramente decir perdón. Y el perdón significa cambio. Te perdonan la culpa para que puedas empezar de nuevo o hacer las cosas correctas. Cuando tú haces un cambio, hermano, cuando tú aceptaste a Jesús, tú te arrepentiste de tu vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque esa manera de vivir te estaba llevando a la muerte. Y tú al arrepentirte empezaste a ir ahora al camino de vida. Te vas al cielo, ya no te vas al infierno, te arrepentiste. Cuando tú te arrepientes, hermanos, tu vida va a cambiar. Porque si vivías una vida sin esperanza y sin Dios en este mundo, pues ahora tienes a Dios de tu lado y tienes una esperanza para vivir. Por eso que dice, no te conformes a este mundo. Renueva tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete de cómo has estado pensando. Amén. Dice la palabra, bueno, también vemos en Isaías 53, verso 7. Vamos un ratito a Isaías, porque este texto nos va a ayudar bastante a entender cómo es el corazón del Señor. Dios siempre está ahí atento y deseoso de querer ayudarnos. Y Dios anima a que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestras malas acciones, que nos podamos arrepentir de nuestra vieja manera de vivir, que podamos arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. En Isaías 55, verso 7 dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar
y de él recibirán, ¿qué cosa? Misericordia. Todo ser humano tiene esa capacidad de poder arrepentirse y cambiar su destino. Toda persona tiene esa capacidad de poder decir, me equivoqué, voy a cambiar. Toda persona tiene esa capacidad de poder decirle, Señor, sí reconozco que mis caminos son malos, que mis pensamientos son perversos, pero Señor, cambio, me arrepiento de eso y vuelvo a ti, Señor. Y cuando una persona toma esa decisión de corazón, una decisión sincera delante de Dios, ¿saben qué va a pasar? Dice que vamos a recibir misericordia del Señor. Vamos a recibir gracia del Señor. Vamos a recibir favor de parte del Señor. Y vamos a poder vivir una vida totalmente distinta porque Dios está de nuestro lado. Amén. Entonces, acuérdense, nos arrepentimos. Primero nos acercamos a Dios orando para que el Señor nos muestre todo lo mal que está en nosotros y podamos nosotros ir dejando esas cosas, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Luego nos arrepentimos. Arrepentimos de esa manera de pensar. Digo, Señor, perdóname por haber estado pensando así. Perdóname por haber estado viviendo de esa manera. Ahora voy a vivir de una manera distinta. Y cómo nosotros vamos a cambiar esas malas actitudes, esos malos pensamientos, esas malas acciones, cuando empecemos a, ¿qué cosa? A escudriñar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no interviene allí, amados hermanos, te quedas en un lugar donde es peligroso. No es bueno que esté tu mente vacía, porque es una puerta abierta, es una tentación para que el diablo y todos sus demonios vengan otra vez a ti. Por eso tienes que llenarlo siempre con la palabra de Dios. En Salmo 119, verso 10, vamos un ratito al Salmo 119, verso 10, dice así, si tenemos conciencia del pecado dentro de nosotros, diremos, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermanos, cuando nosotros entendemos que estamos mal delante de Dios, lo primero que tenemos que, o mejor dicho, luego de arrepentirnos, luego de decir, Señor, sé lo malo que tengo, es ir hacia su palabra, buscar la palabra de Dios. Dice, para que no me dejes desviarme de tus mandamientos, o sea, no me dejes desviar de tus ordenanzas, no me dejes desviar de tu palabra, porque en la palabra encontramos vida, en la palabra encontramos solución a cualquier problema que podamos habernos metido. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra identidad ahora, hermanos, está en Cristo Jesús. Amén. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Vamos a pensar como Él, vamos a sentir como Él, vamos a actuar como Él. Porque a medida que dejamos que la palabra de Dios se penetre en nuestra vida, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a ser transformados. Porque la palabra de Dios dice, nunca regresa vacía, sino que cumple su propósito por el cual fue enviado. Amén. Y cuando dejamos que la palabra de Dios empiece a trabajar en nosotros, vamos a empezar nosotros a qué cosa? A tener fe en Dios. Eso significa voy a poner mi confianza en Dios. Yo le pregunto, ¿vale la pena poner nuestra confianza en Dios? Claro que sí. Isaías 55, verso 8, la continuación del verso que leímos hace un momento, en el verso 8 de Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos, afirma el Señor. Nuestro Dios, hermanos, tiene pensamientos totalmente distintos. En Jeremías vemos cuando él dice, no, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Sino que yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes. Dios tiene planes de bien, hermano. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para nosotros. En el Proverbios 16, verso 3, miren lo que dice. Proverbios 16, verso 3 dice así. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos, o sea, y tus pensamientos, tus planes, tus deseos, se cumplirán. Y este versículo me lleva a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, donde nos dice claramente que tú puedes poner tu confianza en el Señor. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, fíjense. No dependas de lo que tú estás pensando, sino que busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino debes tomar. En otra versión dice, cómo vivir una vida recta delante de Él, cómo vivir en paz con Dios, cómo vivir una vida de fe con el Señor. ¿Quién te lo va a mostrar? Es el Señor.
Pero el Señor, ¿qué cosa quiere? Que tú confíes en Él de todo tu corazón. Y no te fíes o no te lleves por tu propio entendimiento, por tus propios pensamientos, ¿no? Y en el Salmo 139, verso 1 y 2, el Señor nos dice una verdad interesante. Salmo 139 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia, oh Señor, me lees el pensamiento. Imagínense. Consideraré lo mejor que Dios, perdón, para comentar un ratito el verso. Qué bueno es entender, hermanos, que es Dios quien nos conoce. Él es quien nos examina. Él sabe cómo estamos. Él sabe cómo nos sentimos. A Dios no le podemos engañar. Tal vez podemos engañar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos cercanos, familiares, no al jefe. A quien quiera le puedes engañar, pero a Dios no le puedes engañar. El Señor sabe todas las cosas. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe la palabra que tú quieres decir. Aún no la has dicho, pero Él ya sabe qué palabra vas a decir. Porque así es el Señor, así es nuestro Dios. Y eso no me da miedo, me da confianza, a mí me da seguridad, no sé a ustedes. Pero saber que Dios sabe mis pensamientos y mis palabras, a mí me da seguridad de que Dios tiene cuidado de mí. Y yo debo de rendirme a Él cada día. Porque sé que cuando yo me rindo y me someto a Él, sé que estoy siguiendo su voluntad y su propósito. Y que mi corazón esté ligado a Él para poder hacer su voluntad y no la mía. Para cumplir sus propósitos y no los míos. Amén. Por eso que en base a todos estos puntos, hermanos, el, el último punto que le haría respecto a cómo nosotros vamos a ir cambiando nuestra manera de pensar es, tenemos que considerar lo mejor que Dios nos ofrece. Dios siempre nos va a ofrecer lo mejor. La Biblia dice, cosa que hombre no vio ni oído, no vio, pero cosa que hombre no vio ni oído yo, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos amamos a Dios acá? Dios ha preparado cosas maravillosas para ustedes. Dios tiene cosas, tiene lo mejor para nosotros. Tal vez a tu mente dirá no, porque tu mal pensamiento va a decir, no, pero yo quiero esto, yo quiero esto. No, pero lo que Dios te está diciendo, no, tus pensamientos no son mis pensamientos. Lo que yo tengo para ti no es lo que tú piensas que yo tengo para ti. Porque muchas veces nosotros pensamos algo pequeño, pero Dios nos da en abundancia. Mucho más allá de lo que tú esperas o imaginas o entiendes, el Señor te va a dar. Porque Él te ama. Por eso que en Filipenses capítulo 4, verso 8, miren lo que dice. Hablando Pablo a los filipenses, hablando del gozo, de la confianza, de la no preocupación, dice en el verso 8, dice, por último, hermano, dicen, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso pensad. Dios nos invita a tomar lo mejor de la vida. Dios te invita a que pienses cosas como Él piensa, lo mejor. Él no está pensando en problemas. Él no está pensando en necesidades. Él no está pensando en escasez, en enfermedad, en temor, en angustia. No, Él está pensando en lo mejor para ti. Por eso dice, todo lo que es verdadero, honesto, respetable, justo, puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio, en eso tenemos que pensar. Amén. Por lo tanto, Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos una vida, no solamente que vivamos por vivir, sino que vivamos una vida buena. Por eso Jesús dijo, yo he venido a ti para que tengas vida y una vida en abundancia. Jesús no vino para vivir una vida así por vivir, no. Él vino para que nosotros vivamos una vida en abundancia. Por eso es que cuando Pablo nos decía en Romanos que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, ¿qué va a pasar? Vamos a poder comprobar. ¿Cuántos de ustedes quieren comprobar que Dios es real? ¿Cuántos de ustedes quieren comprobar que Dios es bueno?
Aleluya, Él es bueno, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren comprobar que Dios es agradable y es perfecto? A veces nosotros decimos, Señor, pero no, yo quisiera otra cosa, pero el Señor lo que Él te va a dar es perfecto, es lo correcto, es lo que justamente tú necesitas, porque Dios te ama. Y el amor para contigo hace que tu vida pueda cambiar y tu pensamiento pueda ser transformado a medida que nosotros dejamos que la palabra de Dios venga a nuestro ser. A medida que yo permito que la palabra de Dios obre en mi vida, entonces mi vida va a ser totalmente distinta. Amén. Y para terminar, simplemente es entender, hermanos, que nuestro pensar bíblico es necesario para vivir una vida cristiana. Tú tienes que pensar conforme a la palabra de Dios. Tienes que tener una vida y un pensamiento bíblico para vivir una vida conforme Dios quiere que vivas. Por eso el salmista en el Salmo 119, verso 97 decía, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día, ¿no? Es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Hermano, si hay algo que tienes que pensar es en la bondad de Dios, en la palabra de Dios. El Señor cuando ya el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida, Josué le dice, mira que te mando, ¿no? Le dice, ¿no? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella. ¿Qué le dice? Meditarás en ella. Cada vez que tengas necesidades y angustias, cada vez que estés en aprietos, en preocupaciones, cada vez que te falte algo, vas a meditar recién la palabra. No, le dijo, meditarás en ella de día y de noche, de día y de noche, las 24 horas, todos los días, meditarás en ella. Y cuando tú haces eso, ¿qué va a pasar en tu vida? Entonces, todo te saldrá bien. Entonces serás una persona exitosa. Entonces serás una persona victoriosa. Serás una persona conforme a la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios obre en nuestra vida, tu manera de pensar va a ser conforme a la palabra de Dios. Pero tienes que meditar en ella todo el tiempo. Deleítate en la palabra de Dios. Gózate en la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, tu forma de vida va a cambiar. Cuando vengan los enemigos de la fe, cuando quieran atacarte, tu manera de pensar los va simplemente a apagar cada uno de esos dardos que el enemigo te quiera lanzar. Porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y esto va a traer frutos en nuestra vida. Cuando tú empieces a pensar como Dios quiere que pienses y has dejado de pensar tu mala manera de vivir, los frutos van a ser notorios en ti. Lo primero que va a haber son los frutos, porque ya no vas a pensar igual, ya no vas a hablar igual, ya no vas a reaccionar igual, ya no vas a hacer las cosas igual, vas a pensar y vas a hacer las cosas totalmente diferentes. Los frutos van a ser distintos y van a decir, wow, esta persona actúa de una manera diferente, porque ahora tienes un pensamiento diferente conforme a la palabra del Señor. Y esto te va a llevar a que tu evangelio, cuando tú compartas la palabra, lo vas a hacer a través de tu vida. La gente, es interesante notar cuando leí un poco la historia de David y a David lo conocían y lo conocían como un muchacho fuerte, valiente, que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Cuando José estaba en una tierra desconocida, decían, él prospera porque Dios está con él, su Dios está con él. Y qué bonito, amados hermanos, es que nosotros tomemos esa actitud, es decir, que la gente diga, Dios, esta persona prospera en todo lo que hace porque Dios está con él. Hace las cosas diferentes porque Dios está con él. Todo le sale bien porque Dios está con él. Y todo esto se da porque empezamos a pensar y a meditar cada día la palabra del Señor. Amén. Entonces el mundo va a ver esos cambios, va a ver esa nueva vida que estás manifestando y van a poder decirte, wow, yo quisiera vivir como tú vives. Y es una buena oportunidad para ser, como dice la palabra, embajador del Señor en esta tierra y puedan ver lo que Dios realmente está haciendo en todo aquel que cree en Él. Amén. Por lo tanto, hermanos, siempre pensemos y digamos, ¿dónde iremos nosotros? Cuando empezamos a escucharla, o sea, ¿cómo será tu nivel de vida cuando tú cambies tu manera de pensar y pienses como Dios piensa? Medítalo, reflexiona en esta mañana. ¿Cómo sería tu vida cuando tú empieces a vivir y a pensar como Dios piensa y como Dios vive? No vas a ser igual,
no vas a ser la misma persona, no vas a moverte de la misma forma. Amén. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida cuando tú reconozcas que necesitas más de Él y que empieces a vivir una vida agradable a Él, pensando como Él piensa y viviendo como Él vive? Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos esa bendición de poder vivir esta vida como cristianos, porque Cristo Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros creímos en Él, empezamos a poder ver el reino de Dios. Empezamos a poder gustar del reino de Dios. Y cada día de nuestra vida podemos vivir una vida agradable a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad, que necesitamos cada día de nuestras vidas, Señor, reconocer que tú eres nuestro Dios, pero al mismo tiempo necesitamos también, Señor, entender que necesitamos cambiar nuestra forma de ver y de vivir, Señor. Sabemos que nuestra fe es atacada por estas malas maneras de pensar, Señor. Nuestra fe es atacada cuando pensamos no como tú nos dices que pensemos, sino como el mundo nos obliga o nos arrastra a pensar de esa manera, Señor. Pero te agradecemos porque tu palabra es la verdad y que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a poder cambiar esa manera de pensar, a poder dejar de pensar mal y empezar a pensar bien, a no vivir conforme al mundo vive, sino vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú estás obrando en nosotros tu buena y perfecta voluntad. Gracias por el precioso sacrificio que hizo Jesús en la cruz para salvarnos del pecado, para rescatar nuestra vida de la muerte y ahora poder nosotros vivir una vida agradable a ti en todo, Señor. Gracias te doy, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor. En el precioso nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y creemos de que tú estás haciendo tu buena y perfecta voluntad en nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.